Todavía puedo escuchar el eco húmedo de mi respiración cuando lo digo en voz alta. Engañé a mi marido con el hombre que menos debía tocar. Y lo peor es que no fue un accidente. Fue una elección. Mi elección. A veces creo que todo empezó mucho antes de que él apareciera. Antes incluso de que yo supiera que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. Yo era la mujer correcta, la esposa estable, la que llevaba 15 años de matrimonio ordenado con Daniel, el hombre que podía arreglar cualquier cosa menos lo que yo sentía. Él siempre tan seguro, tan firme, tan predecible. Nos conocimos en la universidad y desde entonces todo fue lineal: boda, casa, trabajo, rutina. Una vida que cualquiera habría envidiado. Una vida que, sin darme cuenta, me empezó a asfixiar. Una tarde, cuando todo seguía su curso normal, lo conocí. A Julián. No debería haber estado allí, yo tampoco. Era un taller improvisado en la biblioteca del barrio sobre escritura emocional. Me escondí detrás de una excusa absurda para ir: quiero aprender a ordenar mis ideas. Mentira. Quería sentir algo distinto. Y él era distinto. Tenía esa calma que no se imponía, esa mirada que no juzgaba, y una voz que sonaba como si hablara solo conmigo. Recuerdo que al final de la clase él se acercó y me dijo, casi en un murmullo: tu texto. Parecía que estabas a punto de decir algo que te dio miedo decir. Me quedé quieta. Nadie me leía así. Nadie. Solo sonreí, respiré hondo y dije, no estoy segura de haber terminado de escribirlo. Él respondió, entonces escríbelo conmigo. Me reí, como si fuera broma. Pero no lo era. Nos vimos de nuevo al día siguiente, y después otro y otro. El pretexto era revisar ejercicios, intercambiar ideas, comentar frases. Pero en realidad era vernos. O mirarnos. O reconocernos. Una noche, mientras me hablaba sobre un libro que yo ni siquiera estaba escuchando, noté que mi respiración se había vuelto torpe. Él se dio cuenta, claro que se dio cuenta. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no. Le dije que sí. No sabía. Sentí su mano rozar la mía y no la retiré. Ese gesto diminuto abrió un agujero enorme dentro de mí. Empezamos a compartir mensajes que sonaban inocentes, pero que no lo eran. ¿Comiste? Significaba te pensé. Como dormiste, significaba te extrañé. Yo sabía que cruzar esa línea sería traicionar no solo a mi marido, sino a la mujer que creía ser. Pero cada vez que intentaba alejarme, Julián encontraba una forma de acercarse sin empujar. Me preguntó un día por qué siempre bajaba la mirada cuando él me hablaba. Le dije, porque si te miro mucho tiempo, no sé qué podría pasar. Él respondió, yo sí. Y me besó. Ese beso fue suave, casi tembloroso, pero llenó años enteros de vacío. Lo peor es que volví a casa esa noche, miré a mi marido durmiendo en nuestra cama, y sentí que no pertenecía allí. Me odié por pensarlo. Me odié aún más al darme cuenta de que no podía detener lo que estaban haciendo entre Julián y yo. Se volvió una especie de refugio emocional, hablábamos de cosas que yo nunca había dicho en voz alta. Me miraba como si mis silencios tuvieran importancia, como si hubiese algo en mí que valía la pena escuchar. Pero cada vez que sentía su cercanía, el peso de la culpa me apretaba el pecho. Tenía miedo de que Daniel lo descubriera, tenía miedo también de que no lo descubriera, de seguir viviendo dos vidas que ya no cabían dentro de mí. Una noche, mientras estaba con Julián, le dije, esto no puede terminar bien. Él respondió, tal vez no tiene que terminar, tal vez solo tiene que transformarse. Yo quise creerle. Quise creer que merecía algo así. Todo se derrumbó el día en que Daniel me pidió que lo acompañara a un café nuevo que habían abierto cerca de la casa. Un lugar tranquilo, con mesas de madera clara y libros viejos en las paredes. Yo no lo sabía. No podía saberlo. Pero ese era el café donde Julián y yo a veces nos encontrábamos. Entramos. Y allí estaba él, sentado, con una carpeta en la mano, levantando la mirada en el mismo instante en que yo cruzaba la puerta con mi marido. Sentí una corriente helada recorrerme la espalda. Daniel me tomó la mano y me preguntó si me pasaba algo. Quise decir que sí.
Quise decir todo. Pero mi voz no salió. Julián no se movió, pero su mirada cambió. No era sorpresa, era reconocimiento y otra cosa. Algo que hasta ese momento no había visto en él. Y ahí fue cuando ocurrió el giro que todavía me quita el aire. Porque Julián no solo me reconoció. Me evitó. Giró la cara como si yo fuera una desconocida. Como si todo lo que había pasado entre nosotros fuese una sombra, una ilusión, algo que solo yo había imaginado. Sentí que el suelo me cedía bajo los pies. Daniel me hablaba, me preguntaba si quería esa mesa o la de la esquina, pero yo apenas podía mover la cabeza. Mis manos estaban heladas. Mi boca seca. Julián hojeaba esa carpeta como un actor ensayando indiferencia. Pero yo conocía sus manos, su respiración, la curva de su concentración cuando leía. Aquello no era natural. Algo estaba mal. Muy mal. Daniel eligió una mesa justo al lado. Yo quería correr, gritar, desaparecer. Pero me senté. Y la cercanía física con Julián, tan absurda, tan peligrosa, casi me hace llorar. Él no levantó la mirada. No una sola vez. No si Daniel podía verlo. Yo sentía como mis nervios iban desenrollándose uno por uno, como cuerdas que se rompen en cámara lenta. ¿Estás segura de que estás bien?, murmuró mi marido. Sí, mentí con una voz que no parecía mía. Estás pálida. Es el calor. Pero está fresco. Entonces, no sé. Quise mirar a Julián. Quise obligarlo a mirarme. Quise decirle con los ojos, no hagas esto, no me borres así. Pero él seguía jugando el papel de extraño. Hasta que escuché un susurro bajísimo, casi imperceptible, que salió de su mesa, apenas moviendo los labios. Un perdón. Daniel no lo escuchó. Yo sí. Ese perdón me abrió un tipo de herida que jamás había sentido. Cuando mi marido pidió la carta, mis piernas temblaban tanto que pensé que me caería. Y fue ahí cuando la puerta del café se abrió y ella entró. Una mujer joven, de unos 30, con el cabello recogido y la misma carpeta azul que Julián tenía en la mano. Se acercó a su mesa con una sonrisa cansada, esas sonrisas que solo se tienen con alguien de confianza. O de rutina. Le rozó el hombro con la punta de los dedos. Él se tensó. Ella le dijo, perdón por el atraso, amor. Yo dejé de respirar. Literalmente. El aire no me entraba. Daniel seguía hojeando la carta sin notar nada. Pero yo estaba paralizada. Ella se sentó al lado de Julián, le dio un beso rápido en la mejilla, como quien está acostumbrada a hacerlo, y colocó una alianza plateada sobre la mesa. Una alianza. Una. No en su mano. En la mesa. Dijo, en un susurro molesto pero íntimo. No puedo creer que me la haya olvidado otra vez. ¿De verdad, Julián? Mi corazón cayó al estómago. Él estaba casado. 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 Y yo no lo sabía. No lo imaginé. Ni una señal. Nada. Mi garganta ardió, como si estuviera tragando arena. Todo el peso de mi culpa se transformó en una mezcla brutal de humillación, rabia y absurdo. Sentí que había estado viviendo una historia que él ya vivía con otra persona. Que mi excepción, mi escape, mi vínculo real era solo un capítulo más en una vida que ya tenía un guión preescrito. Y lo peor, él ya había decidido cómo terminarlo. Ella siguió hablando, sin darse cuenta de mi existencia, sin sospechar que yo conocía la textura de las manos de su amor. Julián no me miró ni una sola vez. Ni cuando la mujer se acomodó para revisar la carpeta junto a él. Ni cuando Daniel me preguntó qué postre quería. Ni cuando mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas que limpié con la servilleta como si fuera alergia. Fue entonces cuando hice algo que todavía me pesa. Dije: Daniel, necesito decirte algo. Él levantó la mirada, sorprendido por el tono. Yo inhalé profundo, preparándome para destruir mi matrimonio allí mismo, en ese café,
a 20 centímetros del hombre con el que lo había traicionado. Pero antes de que yo pudiera hablar, Julián movió un pie, como si sin querer rozara mi silla. Un gesto pequeño. Microscópico. Pero suficiente para decirme no lo hagas aquí. No así. Y me derrumbó. Porque incluso después de descubrir su mentira, de verlo con su esposa, de sentir el asco de haber sido una parte clandestina de una vida que él nunca me mostró completa, todavía tenía poder sobre mí. Tragué saliva, respiré hondo y dije: no importa. Olvídalo. No es importante. Daniel sonrió, tomó mi mano y yo sentí que me deshacía por dentro. Cuando salimos del café, no quise mirar atrás. No quise comprobar si Julián me estaba mirando ahora que mi marido no estaba. No quise saber si había alguna señal, alguna súplica silenciosa, alguna explicación que justificara lo injustificable. Porque si la había, me habría roto aún más. La caminata a casa fue larga, silenciosa, insoportablemente normal. Daniel hablaba del menú, del café, de lo que podríamos pedir la próxima vez. Y yo caminaba a su lado sintiéndome como un fantasma. Esa noche no dormí. Tampoco la siguiente. Ni la siguiente. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 días después. Cuando recibí un mensaje. Un mensaje que no esperaba. Que no debía existir. Y que cambió absolutamente todo lo que yo creía entender. El mensaje decía: necesito verte. No puedo seguir con esto. Hay algo que no sabes. Y entonces sentí como el piso volvía a inclinarse debajo de mí. Ese mensaje no debía existir. Después de verlo con su esposa, después de esa escena en el café, cualquier cosa que Julián dijera tendría que haber muerto dentro de él. Pero no. Me escribió. Me buscó. Y yo lo odié por eso y, al mismo tiempo, sentí un temblor profundo en el pecho porque una parte de mí todavía quería respuestas. O heridas nuevas. No lo sé. Le respondí con la misma frialdad que estaba intentando imponerle a mi corazón. Dime qué quieres. Él contestó. En persona. No por aquí. Por favor. Esa palabra, por favor, me atravesó más de lo que debía. Le dije que no. Que lo que tuviera que decir podía escribirlo. Que yo no pensaba salir a esperarlo como una tonta. Él insistió. Y yo seguí negándome hasta que escribió algo que me desarmó. Si no vienes, lo vas a lamentar más que yo. No era amenaza. Sonaba a confesión. A fatalidad. A algo que él ya no podía esconder. Esa noche le dije a Daniel que me dolía la cabeza y salí a caminar. El punto de encuentro era un parque pequeño, uno de esos que no tienen más que 2 faroles y un par de bancas viejas. Llegué primero. Sentí que cada minuto se estiraba como goma hirviendo. Cuando lo vi acercarse, el estómago se me encogió, pero no por amor. Era indignación. Dolor. Vergüenza. Julián se sentó a mi lado sin tocarme. Sin siquiera mirarme. Respiró, largo, profundo, como quien se prepara para ser golpeado. Yo fui la primera en hablar. ¿Qué quieres? Él tragó saliva. Que entiendas algo. ¿Qué podría entender yo después de ver a tu esposa sentada contigo? ¿Qué más necesitas que entienda? Ella no es exactamente lo que piensas. Me reí. Me reí con rabia. ¿Qué quieres decir? Que es tu hermanastra, tu tutora, tu socia de yoga. La vi llamarte amor, Julián. La vi. Lo sé. Te besó. Lo sé. Tenía tu alianza en la mano. Lo sé. Entonces, ¿qué mierda quieres que entienda? Y ahí fue cuando él me miró por primera vez esa noche. Una mirada rota. Un desastre contenido. Esa alianza no es mía, dijo. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Esa alianza es simbólica. No es de matrimonio. ¿Y por qué te llama amor? Porque está acostumbrada. Porque no sabe hacerlo de otra manera.
Explícate mejor. Él frotó sus manos, nervioso, y dijo: Ella es mi exesposa. Mi cabeza dio un latigazo. ¿Exesposa? Asentó. Sí. ¿Pero por qué siguen? ¿Por qué actúan? ¿Por qué? Porque nada tenía sentido. Porque ella no puede aceptar que terminamos. Hace 2 años que nos divorciamos. Pero seguimos trabajando juntos en talleres, proyectos. Ella insiste en seguir llamándome así. Amor. Pero ya no estamos juntos. Mi piel se erizó, pero no por consuelo. Por incredulidad. ¿Y tú lo permites? Intento no hacerla daño. Está pasando por un momento difícil. ¿Y yo qué? ¿Yo no importaba? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Él respiró hondo, miró al piso y soltó. Porque pensé que si sabías la verdad, te alejarías. Ese golpe fue peor que cualquier mentira. ¿Y qué verdad era esa? ¿Que estabas divorciado o que seguías emocionalmente enganchado a ella? Él cerró los ojos. Como si le doliera. Yo no estoy enganchado. Pero ella depende de mí. No soy tu excusa para salvar a nadie, Julián. Mi voz rebotó en los árboles. Temblaba entera. Él intentó acercarse, pero yo me retiré. Te juro que no quería que te enteraras así. ¿Así como, con tu exesposa, llamándote amor y besándote en la mejilla? ¿Con tu alianza simbólica en la mesa o fingiendo que no me conocías? Eso fue lo peor que hice. Sí. Lo fue. Ella sospecha de todo. Ya me ha revisado el teléfono antes. Y cuando entraste con tu marido, tenía miedo de que se diera cuenta. No sabes cómo se pone cuando piensa que estoy con alguien más. ¿Estás escuchándote, yo que soy, un secreto más, un riesgo que no puedes permitirte? Eres todo lo contrario, murmuró. Y ese murmullo casi me rompió de nuevo. Eres lo que no debería sentir. Lo que no esperaba. Lo que no sé manejar. Me quedé en silencio. Porque era la primera vez que escuchaba algo honesto salir de su boca sin adornos. Te engañé, dije de pronto. Él me miró confundido. No hablo de Daniel. Hablo de mí. Me engañé a mí misma pensando que tú eras algo claro. Algo limpio. Algo mío. Yo te quise. ¿Me quieres? Él vaciló. Y ese milisegundo de duda me dio todas las respuestas. Me levanté. Ya está. No te vayas. Ya estoy demasiado rota para quedarme. Necesito que sepas algo más. Me giré, cansada, destrozada. ¿Qué? Ella se enteró. Mis pulmones se detuvieron. ¿De nosotros? Él asintió, despacio. Lo sospecha. Me vio, diferente. Y empezó a atar cabos. ¿Qué va a hacer? Ya lo hizo. Tomó aire. Llamó a Daniel. Sentí un golpe en el pecho. No podía moverme. No podía pensar. No podía entender si lo había escuchado bien. ¿Qué? Lo llamó. No sé qué le dijo. Pero sonó mal. ¿Cuándo? Hace 1 hora. El mundo se me puso blanco. 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 Mi teléfono vibró en ese instante. Un mensaje. De Daniel. Solo tenía 5 palabras. Tenemos que hablar. Ahora. Y ahí empezó el verdadero derrumbe. Respiré hondo, como si cada bocanada fuera la última. Caminé hacia el coche sin mirar atrás, y el temblor en mis piernas me obligó a apoyarme en la puerta. Daniel ya estaba esperando, con esa expresión que me conocía demasiado bien, mezcla de preocupación, decepción y algo que parecía miedo. Sube, dijo sin mirarme a los ojos. Lo hice. Cada segundo en ese coche era un vacío que se tragaba mi garganta. No dije nada. Él tampoco. Solo el motor rugiendo y el aire pesado entre nosotros.
Llegamos a casa y me pidió que nos sentáramos en la sala. Tomó mi mano y por un instante creí que todo podía resolverse con un simple susurro: todo estará bien. Pero su mirada no prometía eso. Solo pedía la verdad, toda la verdad. Daniel, empecé, y mi voz tembló, quebrándose en sí misma. Lo sé, interrumpió, y mi corazón se detuvo. ¿Qué sabes? Vi los mensajes. No necesitaba más pruebas. Vi cómo cambiabas cuando Julián estaba cerca. Lo vi todo en el café. Y, suspiró, no sé si puedo perdonarte. Pero necesito escucharlo de ti. Y entonces lo dije. Todo. Cada beso, cada mirada, cada mensaje, cada sentimiento prohibido que me hizo temblar de emoción y culpa al mismo tiempo. Cada secreto que me devoraba desde dentro. Cada momento en que creí que Julián era real y Daniel no lo era. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la habitación. Él me miraba y no había ira. Solo dolor, profundo, silencioso, como si mi traición hubiera abierto un pozo que no se podía tapar. Te amo, dije al final, aunque sonó extraño incluso para mí. Yo también, respondió Daniel. Pero era un yo también roto, fragmentado, que no podía borrar la verdad que acababa de confesar. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, dijo. No sé qué haremos ahora. No sé si podemos volver a lo que éramos. Pero, todavía quiero intentarlo. Porque sé que esto no es todo lo que somos. Y en ese instante comprendí algo que me dolió más que cualquier secreto. No hay culpable absoluto cuando hay amor involucrado. Solo decisiones, errores y la voluntad de reconstruir lo que se ha roto, si ambos deciden hacerlo. Me levanté, lo abracé y por primera vez sentí que mi corazón podía latir sin mentiras. Y mientras lo abrazaba, no pude evitar preguntarme: ¿se puede realmente perdonar todo o algunas heridas permanecen para siempre, aunque decidamos seguir juntos?